En esta presentación haremos un resumen acerca de lo que se conoce como el ciclo de Krebs, o también llamado el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo del ácido cítrico. ¿Ya? Vamos a desarrollar en qué consiste la ruta en términos generales, cuáles son los sustratos con los que se inicia el ciclo, qué se produce de manera principal, los tejidos en donde va a ocurrir, el espacio celular, en este caso la mitocondria, y cuál es su importancia en términos generales. ¿Bien? Eh, el ciclo de Krebs es una ruta de integración metabólica que conduce a la generación de intermediarios electrónicos, ¿ya? Que van a ser utilizados posteriormente en la última etapa de la respiración celular para conducir a la producción de ATP en términos generales. ¿Ya? La ruta del ciclo de Krebs parte con la fusión de dos moléculas. Esto ocurre en la matriz mitocondrial, que son el acetato, que viene unido en forma de acetilcoenzima A. ¿Ven? El acetato son estos dos carbonos unidos a la coenzima A. Eso le da, este enlace unido a la coenzima A le da una capacidad de alta energía, de modo de que la enzima, cuando corta este enlace, tiene la energía suficiente para poder pegar estos dos carbonos a estos cuatro carbonos, que son o que constituyen la molécula de oxalacetato. ¿Ya? Entonces, se juntan estos y forman la primera molécula de la ruta, que es la que le da el nombre a la ruta, el ciclo del ácido cítrico o citrato. ¿Ven? Esta molécula es una molécula que contiene tres grupos carboxilo, ¿ven? COH, COH, COH. Por eso que también otro de los nombres que tiene esta ruta es la ruta de los ácidos tricarboxílicos. ¿Okay? Eh, la ruta consiste en 8 reacciones. ¿Ya? La primera, como hemos visto, es una reacción de condensación entre estas dos moléculas. Luego tenemos una isomerización, hay un cambio en la posición de grupos funcionales, fabricándose el isocitrato. Y luego tenemos varias etapas, 4, que son etapas de óxido-reducción. En ellos, las enzimas encargadas van a generar la oxidación de la molécula carbonada, ¿ya? Eh, eh, con lo cual, producto de las oxidaciones, en algunos puntos vamos a ver de que se logran oxidar carbonos hasta su forma más oxidada, que sería forma de dióxido de carbono. ¿Ven? Aquí ven, se produce CO2, CO2. En las otras etapas hay oxidaciones, pero no están asociadas a descarboxilación, pero sí a la producción de coenzimas de, eh, eh, que van a recibir los electrones y que posteriormente van a ser las moléculas importantes para cederlos después en la cadena de electrones. ¿Ven? Hay 4 puntos donde se genera oxidación. Aquí pueden ver nada H, se producen estos 3 nada H, más una reacción más que conduce a la formación de FADH2. ¿Ya? Eh, Luego de 2 reacciones de óxido-reducción consecutivas, una de estas oxidaciones conduce además a la unión de la molécula de carbonada. ¿Ven acá? Va perdiendo carbonos, pueden ver acá tiene 5 carbonos, 4 carbonos. La unión de estos carbonos con una coenzima A. Cualquier cosa que esté unido a una coenzima A es potencialmente una molécula de alta energía. Por lo tanto, puede servir para generar una molécula de energía directa, como es el ATP o uno de sus parientes. En este caso, en el ciclo de Krebs, al cortarle la coenzima A al succinil, obtenemos el succinato. Pero en el proceso la energía obtiene la enzima tiene la energía suficiente para unir un GDP con un fosfato extra, produciendo GTP, que vendría a ser un equivalente a ATP. Entonces aquí hay un punto donde se produce energía química directa, como ATP. ¿Ya? El succinato va a ser oxidado a fumarato, un proceso de oxidorreducción. El fumarato es deshidratado, le quita una molécula de agua a malato y este finalmente sufre una última oxidación hacia oxalacetato. ¿Ven? Desde el succinil CoA hacia adelante, las moléculas ya son solo de 4 carbonos. ¿Ven?
4 carbonos unido a la coenzima A, 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos, solo cambia su estado de oxidación. Es interesante mencionar de que la última molécula que se produce en la ruta es la misma con la cual se empieza, ¿ya? Por lo cual se dice que el oxalacetato es la molécula reciclable, con la cual se gasta un oxalacetato al inicio, pero al final se recicla, con lo cual el flujo neto de oxalacetato no varía, ¿verdad? Las enzimas que se encargan de realizar el ciclo de Krebs son estas 8 que están indicadas acá, dentro de las cuales vamos a destacar estas que están marcadas en más oscuro, que son la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Por qué razón destacan? Porque estas generan reacciones que son irreversibles, ¿ya? En un solo sentido. Y por ende, al ser reacciones irreversibles, son las reacciones que van a regular la ruta. Ya vamos a ver más adelante la regulación y vamos a ver que son importantes en ese sentido. Otras cosas que destacamos es que hay una enzima que produce energía directa, ¿ya? Sería la succinil-CoA sintetasa. Hay una enzima que, a diferencia de todas las demás que están en la matriz, se encuentra en la membrana y de hecho forma parte del complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. Ya se hace el flujo directo acá, en la succinato deshidrogenasa. 4 de las enzimas son enzimas de oxidorreducción, una enzima de tipo sintasa, hay una que hace deshidratación, ¿ya? Y una que produce molécula energética. Esas son las enzimas importantes. Todas las células que tienen mitocondria van a tener este tipo de enzimas. Hay que destacar que si bien en la mitocondria existe ADN, la mayor parte de las enzimas son de origen nuclear. Es decir, los genes están en el núcleo, se produce la proteína en el citosol y luego tiene que movilizarse hacia la mitocondria, ¿ya? Hay algunas subunidades que sí son producidas en la mitocondria, pero la mayoría son importadas desde el citosol. El ciclo de Krebs es una ruta muy interesante porque es una ruta de convergencia en donde moléculas derivadas desde carbohidratos, de lípidos, proteínas e incluso de ácidos nucleicos pueden terminar acá en esta ruta para generar posteriormente energía, ¿ya? Por ejemplo, los azúcares. Los azúcares son incorporados en esta ruta cuando desde la glucosa se fabrica piruvato a través de la glicólisis en el citosol. Y este piruvato va a servir para generar la molécula con la cual se da inicio a la ruta, el acetil. Pero también es interesante indicar que el piruvato es una molécula que se usa en rutas anapleróticas. Las rutas anapleróticas son aquellas que sirven para reponer intermediarios del ciclo. Por lo tanto, aquí tenemos de que se utiliza el piruvato para generar oxalacetato, y en algunos otros sistemas para generar malato, ¿ya? Y también hay que recordar que el oxalacetato es un intermediario de la gluconeogénesis cuando se generan azúcares desde otras fuentes. Eh, los lípidos pueden ser incorporados en el ciclo de Krebs. Bueno, de los lípidos, los que principalmente son incorporados aquí son los ácidos grasos, ¿ya? Los ácidos grasos de cadena par producen acetilcoenzima A. Los ácidos grasos de cadena impar producen acetilcoenzima A, pero también producen una parte propionil que se integra como succinil-CoA, ¿ya? Los cuerpos cetónicos, que son moléculas energéticas producidas por el hígado en ayuno, también pueden ser transformados hasta acetil. Y de hecho son fabricados también de acetil, así que hay una ruta en algunos tejidos, por ejemplo en el hígado se fabrican desde acetil y en otros tejidos el cuerpo cetónico regresa a acetil, ¿ya? Y ahí se integra en la ruta. Eh, una cosa que es interesante mencionar es que si bien el ciclo de Krebs es una ruta está destinada fundamentalmente para la producción de energía, ¿ya? Porque conduce finalmente hacia la cadena de electrones y formación de ATP. Es una ruta en realidad que es anfibólica, porque tiene capacidad para degradación, pero también para síntesis. Y por ejemplo, desde el citrato
se van a fabricar diversos tipos de lípidos que tenemos en el cuerpo, diversos tipos de ácidos grasos que conducen después a triglicéridos, fosfolípidos, etcétera, o por ejemplo colesterol y todos los derivados de colesterol, ¿ya? Eh, las, los aminoácidos eh, que son degradados, eh, des- cuando una proteína es degradada y se liberan aminoácidos, los esqueletos carbonados van a servir para producir moléculas del ciclo de Krebs. Aquí pueden ver acetil, algunos, alfa-cetoglutarato, succinil, etc. O piruvato. ¿Ya? Entonces los aminoácidos pueden ser integrados en esta ruta también y pueden aportar de esa forma, generar energía. Si bien es cierto que los aminoácidos no son degradados en todos los tejidos, porque muchos son derivados hacia el hígado, sí existe esta ruta en la cual de todos los aminoácidos se puede generar moléculas que pueden aportar a elementos del ciclo de Krebs. ¿Ya? También es interesante indicar que desde los aminoácidos eh, se pueden fabricar otras cosas. ¿Ya? Eh, no, nosotros los humanos, recuerdan, no podemos fabricar todos los aminoácidos. Solamente fabricamos los aminoácidos tipo no esencial. Y esos aminoácidos eh, van a, van a servir para generar una gran cantidad de otras moléculas, ¿ya? Como las mismas bases nitrogenadas, grupo hemo, etcétera, y otros metabolitos más que vamos a ver cuando hablemos de aminoácidos particularmente. ¿Okay? Entonces vemos que es una ruta bastante compleja que sirve para, cuando se necesita energía, se puede degradar moléculas diversas de diverso origen, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, o cuando, por el contrario, se necesitan fabricar desde elementos del ciclo, se pueden generar otro tipo de moléculas. Particularmente, el proceso de síntesis son cuando las moléculas derivan de glucosa. Entonces, por ejemplo, de la glucosa se fabrica acetil, del acetil se fabrica citrato y con citrato ácidos grasos. De la glucosa, acetil, se fabrica, no sé, alfa-cetoglutarato, aminoácidos, purinas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, así se van derivando las rutas y las células van generando síntesis cuando se necesita o degradación en caso de que se requiera energía. ¿Ya? Los mecanismos de regulación del ciclo de Krebs están asociados también en parte a la ruta, al paso anterior de producción de acetil desde piruvato, que sería la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y en términos generales, como hemos visto que las tres primeras rutas, perdón, las tres primeras enzimas, las enzimas de la parte derecha, como se dice, son irreversibles, esas son regulables. Y las que funcionan en ambos sentidos, no tiene sentido regularlas. ¿Ya? Ahora, la regulación puede ser haciendo que el ciclo se haga más lento o haciéndolo más rápido. Y la regulación negativa del ciclo se da esencialmente por una retroalimentación, lo que se conoce como feedback negativo, ¿ya? Por unión alostérica de NADH o de ATP a las enzimas principales que catalizan las primeras etapas del ciclo. ¿Ya? ¿Por qué razón? El ATP y el NADH son moléculas indicadoras de energía. Recuerden que la energía en las células se mide por el balance entre el ATP y sus dos nucleótidos contraparte, que son el ADP y el AMP. Y también la energía de una célula se mide por la correlación que hay entre la cantidad de NADH versus NAD+, que existe en un determinado momento. ¿Ya? Entonces, cuando en una mitocondria hay mucho NADH, significa de que se ha hecho gran cantidad de ciclo de Krebs y que se va a generar gran cantidad de energía. No tiene sentido seguir acelerando el ciclo. Entonces el NADH bloquea las enzimas, bloquea la piruvato deshidrogenasa, la citrato sintasa, las enzimas iniciales. ¿Okay? Lo mismo con el ATP. Claro que el ATP no es una molécula que se produzca directamente en el ciclo. Recuerden que se produce GTP y después ATP, pero igual es una molécula indicadora de energía y por eso bloquea. ¿Ya? Eh, Otro regulador negativo interesante que presenta, no exactamente el ciclo, pero sí el paso previo, es el propio acetilcoenzima A. ¿Ya?
El acetil con enzima A es capaz de bloquear a la piruvato deshidrogenasa. Y esto ocurre particularmente cuando se está degradando gran cantidad de ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, uno hace ejercicio y se hace gran cantidad de degradación de ácidos de grasas, los ácidos grasos fabrican acetilcoenzima A y el propio acetilcoenzima A en gran concentración bloquea a la enzima piruvato deshidrogenasa. Entonces, se bloquea el paso de piruvato a acetil. Como el piruvato no puede ir a acetil, tiene que activarse la ruta de la fermentación, y por eso es que cuando uno hace ejercicio se genera ácido láctico, por ejemplo. ¿Ah? Esas son las formas de regulación negativa. Ahora, cuando la célula necesita energía, son las contrapartes del NAD, del NADH y del ATP las que estimulan la ruta. ¿Cuáles son las contrapartes del ATP? Son el ADP y el AMP. Aquí podemos ver, el ADP estimula la enzima, ADP estimula esta otra enzima, el AMP. Porque estos son indicadores de que le falta energía a la célula. Si le falta energía, hay que acelerar el ciclo. ¿Ya? Y el NAD, su forma oxidada, también es un indicador de que falta energía en la célula. Entonces también es un estimulador. Otros estimuladores son moléculas que pueden indicar que le falta energía a la célula. Por ejemplo, la coenzima A libre. Cuando la coenzima A está unida a algo, es un indicador de que la célula tiene mucha energía. Cuando hay mucha coenzima A libre, es un indicador de baja energía. Por lo tanto, también es un estimulador del proceso de aceleración del ciclo. Y el calcio. Bueno, el calcio es un indicador de actividad metabólica. El calcio, por ejemplo, en el caso del músculo, se secreta cuando uno hace ejercicio. Y cuando uno hace ejercicio va a necesitar grandes cantidades de energía. Por lo tanto, el calcio, así como estimula la contracción muscular, también está estimulando la ruta para producir ATP para poder seguir haciendo esa actividad fisiológica. ¿Okay? Eh, Dentro de los elementos de moléculas que son capaces de bloquear o desacoplar el ciclo de Krebs, tenemos uno de los principales venenos que existen que altera el ciclo, es el arsenito. ¿Ya? El arsenito de sodio, por ejemplo, es una molécula que se ha usado harto como fungicida, ¿ya? Y inhibe las enzimas que utilizan lipoamida como coenzima. Esta coenzima, por ejemplo, la piruvato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa utilizan lipoamida, y ahí el arsenito interfiere con esas enzimas. ¿Ya? El arsénico, por su parte, también es una molécula que tiene un parecido con el fósforo, y por ende todas las enzimas que utilizan moléculas fosforadas también suelen ser inhibidas por el arsénico. Son moléculas que se consideran como venenos. ¿Ya? El fluoroacetato es una molécula que la producen muchas plantas de varios continentes, de Australia, América, en África. La producen las plantas como un mecanismo de defensa contra los herbívoros. ¿Ya? Y es una molécula altamente tóxica para mamíferos y para insectos. Por ende, se utiliza también en ese sentido para control de plagas en algunos casos. Pero el fluoroacetato altera la reacción entre acetil y oxalacetato. Ahí se genera una molécula que bloquea la ruta. ¿Ya? El etanol es una molécula que su degradación gasta mucho NAD oxidado, con lo cual todas las reacciones que requieran NAD oxidado van a ser afectadas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el alfa-cetoglutarato, la succinilcoacintetasa, la malato deshidrogenasa utilizan NAD y por lo tanto van a ver afectado en parte su actividad. ¿Okay? El ácido tartárico es una toxina que si bien se encuentra en muchas frutas de manera natural, eh, en concentraciones más elevadas, puede llegar a producir parálisis e incluso la muerte. ¿Ya? Se lo ha utilizado como un conservante de muchos alimentos. Por ejemplo, en el vino existe y se usa para reducir el pH y así evitar que muchas bacterias crezcan en el vino u otros fermentados. ¿Ya? Pero aquí, como cualquier otra molécula, la concentración es importante.
Las micotoxinas, por último, que están mencionadas allí, bueno, en general las micotoxinas son un grupo grande de moléculas de naturaleza muy variada. Se han reportado más de 300 tipos diferentes. Y algunas tienen que ver con inhibición de enzimas del ciclo de Krebs, ¿ya? Pero hay micotoxinas que tienen otro tipo de roles. Por ejemplo, hay algunas que afectan el genoma generando mutaciones, algunas tienen que ver con la producción de radicales libres, inhibición de síntesis proteica, alteración de producción de neurotransmisores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por último, las enfermedades asociadas al ciclo de Krebs no son de manera particular muy estudiadas por el hecho de que no existe ningún individuo, no puede nacer ningún individuo que tenga una deficiencia grave en una de estas enzimas, porque la ruta es demasiado importante. ¿Ya? Eh, por ejemplo, no puede existir una persona que nazca con una mutación donde no funcione la, el piruvato deshidrogenasa, porque el embrión sería abortado en el desarrollo. Ninguna enzima puede dejar de funcionar. Lo que sí puede ocurrir es que algunas enzimas funcionen a menos capacidad. Por ejemplo, una enzima que funcione al 60%, al 50%, ya genera una enfermedad relativamente grave. ¿Okay? Como toda la ruta está asociada a, a energía en términos generales, este conjunto de enfermedades pueden presentar diversos tipos de manifestaciones que se relacionan con la falta de energía, ¿ya? Hipotonías, debilidad general, retraso en el crecimiento, alteraciones cerebrales, musculares, ¿ya? Ya cuando son más graves, la manifestación conduce a, por ejemplo, convulsiones, ataxias, coma, acidosis en términos generales, ¿ya? Y hay que recordar también de que eh, pueden deberse a alteraciones en genes que están en la mitocondria o genes que están en el genoma nuclear, ¿ya? Porque algunas proteínas vienen de afuera y otras son fabricadas en la mitocondria. Pero en términos generales, no vamos a encontrar un individuo que tenga una mutación grave en una enzima de estas. Una mutación sencilla que simplemente disminuya un poco la capacidad de alguna de las enzimas de este ciclo, ya es grave, ya es grave, por la importancia que tienen dentro del contexto metabólico general.